Muy bien, hermanos, bienvenidos a este video en el cual estaremos hablando sobre el misterio de la encarnación. En esta primera parte introductoria abordaremos brevemente lo que podría conocerse como el preámbulo, ¿no?, de esta doctrina tan importante y tan necesaria para la ortodoxia cristiana. Antes de todo, quiero invitarte a que puedas dejar tu like o compartir este video si te parece útil con tus amigos, con tus hermanos, o que también puedas dejar tus comentarios acá en la caja de comentarios y puedas opinar al respecto. Si tienes alguna pregunta o algo que agregar, será bienvenido. Gracias por estar ahí y vamos a comenzar ya sin más introducción. Bien, cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de una de las doctrinas más profundas de la fe cristiana. Y es que cuando hablamos del ser de Dios, cuando hablamos de lo que Él es, de quién es, de lo que Él hace, estamos tocando un océano vasto, inmenso, infinito, profundo. Pero como Él se ha revelado a nosotros y se ha revelado no solo a nosotros en este tiempo, sino a través de la historia, es valioso y es necesario confirmar y ver qué es lo que la escritura nos enseña al respecto. Y no solo esto también, sino que vamos a brevemente tocar algunos matices históricos. Muy bien, como les decía, la encarnación de Cristo es uno de los conceptos más profundos y trascendentales en la teología cristiana. Tanto así que negar la encarnación del Verbo es negar básicamente y directamente el Evangelio, es negar la revelación del Señor, porque qué buena noticia nos queda si negamos que el Hijo de Dios ha venido, que el Hijo de Dios ha tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ya no hay buena noticia, ya no hay Evangelio, ya no hay razón para gozarnos, simplemente nos queda una religión filosófica, moralista, mas no aquella que puede ofrecernos verdadera salvación. Cuando hablamos de encarnación, podemos definirlo de esta manera, se refiere al momento en el cual el verbo o la palabra, el logos, ¿no?, como lo llama Juan allá en el capítulo 1, toma esta forma humana y habita entre nosotros. Esto es muy importante reconocerlo. El Señor no es que parece que estaba con sus discípulos o que era como un fantasma que estaba por ahí, sino que plenamente Él, como un ser humano como tú y yo, sin pecado por supuesto, Él estaba con sus discípulos y era como otro hombre, otra persona, en un sentido físico, ¿no? Era alguien más, pero sabemos que era el Hijo de Dios. Ahora, este evento o esta doctrina constituye un pilar fundamental, no es cualquier cosa, no es como debatir sobre asuntos terciarios o asuntos muy superficiales, sino que estás abordando una de las doctrinas en las cuales podría decirse que se sostiene mucho del cuerpo teológico doctrinal del cristianismo. Bien es cierto que el judaísmo, por otro lado, no requiere y desecha en sí lo que viene siendo la doctrina de la encarnación, pero nosotros como cristianos afirmamos que el Hijo de Dios se hizo carne y que el Verbo habitó entre nosotros. Por lo tanto, resulta necesario que nosotros en esta época, particularmente en la cual muchos están hablando sobre el nacimiento de Cristo, podamos conocer, ¿no?, a qué se refiere que el Verbo se hizo carne, a qué se refiere que Jesús nació. Que por cierto, es muy importante decir esto. Hoy en este mes es muy frecuente escuchar a la gente o a las personas decir, deja que Jesús nazca en tu corazón. No voy a discutir sobre esto porque ya en otras ocasiones lo hemos hablado acá, pero esta expresión es básicamente popular pero inválida. ¿Por qué podemos afirmarlo con tanta vehemencia y categoría? Porque la escritura nunca nos enseña de que Jesús nace en los corazones de las personas, sino al contrario, que las personas nacen de nuevo en Jesucristo.
Esto es muy relevante para el entendimiento de la regeneración. Por cierto, en el canal de YouTube hay un video sobre esto, de la regeneración, el cual les invito a ver por si les interesa el tema. Dicho esto, en esta época, repito, se habla mucho sobre el nacimiento de Cristo, pero no se entiende o no se capta la magnitud del evento glorioso de la encarnación del Verbo. Nos parece sublime ver aquellas imágenes del pesebre, del pequeño, del bebé, pero no comprendemos, no meditamos, y no digo que todos, pero la mayoría no medita en lo que está contemplando o en lo que está leyendo en las escrituras sobre el Hijo de Dios tomando forma de siervo, tomando forma de carne. Pero esto no solo nos es un fundamento teológico necesario, sino también que tiene implicaciones para la vida diaria. Es decir, nos revela el carácter de Dios, nos revela su trato hacia los pecadores, nos revela su voluntad, nos revela su amor, su benevolencia, su gracia soberana. Esto es muy importante. A lo mejor no resulta muy interesante para los oídos, eh, a los oídos que detestan la palabra religión, pero para nosotros, aquellos que por gracia estamos entendiendo la necesidad de la revelación divina y de la verdadera religión en nuestra vida, nos resulta importante e imperante y menester comprender, asimilar, tocar, rozar las profundidades de la gloriosa manifestación de Dios en el Hijo. Ahora, con esto vamos a ir introduciéndonos en el tema. Y es que estos debates sobre la encarnación no crean que son algo nuevo. No crean ustedes que solo Jesús es que han comenzado con este tipo de cosas. No crean ustedes que los revisionistas de nuestros tiempos son los que han comenzado con estos temas, sino que esto viene desde hace siglos. Desde los primeros siglos de nuestra fe cristiana se han levantado grupos que en anhelo de buscar respuestas pues han articulado fórmulas doctrinales que se oponen a la fe, que se oponen al texto bíblico o al texto de las escrituras, y esto ha llevado a que el Señor en su soberana voluntad levantase también hombres para que pudieran encarar las herejías de aquel momento, como también el Señor lo hace en la actualidad. En aquel tiempo existían muchas herejías cristológicas. En los primeros siglos tenemos el docetismo, el adopcionismo, muy popular también en nuestra época, el arrianismo, formulado hoy en día por los testigos de Jehová y por otras sectas pseudo-pentecostales y evangélicas, apolinarismo, nestorianismo, algunos que niegan, ¿no? Pues que eh, aquella expresión del Teotocos, eutiquianismo, monotelitismo y muchos ismos que podemos encontrar. De hecho, el evionismo hace falta de mencionar en esta extensa lista de, de herejías que se oponían a la doctrina ortodoxa. Así que encontramos esta lucha reflejada en concilios históricos como el de Nicea y Calcedonia, que para oídos pulcros, para oídos que no están muy familiarizados con la historia, les parecerá esto con un airecito o con un tufillo, por decirlo así, a catolicismo romano, lo cual es válido, ¿no? En nuestra golpeada Latinoamérica por la teología de la liberación y por otras hierbas de ese tipo, en el cual todo aquello que suena a historia cristiana es igual, mejor dicho, a catolicismo romano, lo cual pues es básicamente una falacia. Hermanos, amigos, amados, la historia de la fe cristiana no es única y relacionada a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Mucha de esa historia de la que ellos se apropian y que dicen que los evangélicos o protestantes no tenemos parte,
viene siendo también otra falacia, porque todo aquello es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro bagaje, de nuestro trasfondo de la fe cristiana. Hombres como Arminio, como Juan Calvino, como Zwinglio, como otros post-reformadores, otros escritores han citado a los padres de la iglesia, han citado a Justino Mártir, han citado a Irineo de León, a Tomás de Aquina, muchos escritores de diferentes épocas y contextos de la historia, lo cual nos dice que desde aquel momento, en los primeros pasos de la fe cristiana, se estaba escribiendo una historia que nos comprendería o que nos abarcaría también a nosotros. De modo que los concilios, los grandes concilios ecuménicos, afectan nuestro entendimiento actualmente de lo que viene siendo nuestra fe cristiana. En ese sentido, la doctrina de la encarnación articula tres presupuestos o tres verdades o tres premisas muy importantes, las cuales son que Jesucristo fue una persona divina o tuvo una naturaleza divina, que Jesucristo fue un ser humano auténtico y que la naturaleza divina y la naturaleza humana existieron en una unión hipostática en la persona de Jesucristo. Entonces, estas tres verdades, que Jesucristo fue hombre, que Jesucristo fue Dios y que estas dos naturalezas existieron en una unión hipostática en la persona de Jesucristo, es el fundamento de la encarnación. En ese sentido, cuando nosotros hablamos del nacimiento de Cristo, estamos hablando de esto. Lamentablemente, no muchos evangélicos y por ende, y peor aún, muchos no creyentes se olvidan de estos principios teológicos tan importantes. De modo que muchos evangélicos se quedan con la visión de aquel bebecito que está ahí postrado, viendo cómo la vaca está sobre él y viendo cómo José y María sonríen mientras los tres reyes magos, bueno, supuestamente tres reyes magos, llevan los regalos. Y esa imagen nos queda plasmada y luego hay un salto abismal hasta la cruz y miren ustedes, sorpresa, pasaron pues 33 años y esa es la visión simplista que existe muchas veces sobre la persona de Cristo. No obstante, esto surge por, repito, el abandono o la indiferencia a las escrituras y a la historia misma. Así que estas tres verdades que este autor Greg en el diccionario Hermans de la Biblia, este diccionario pues que es bastante bueno, presenta, ¿no? Tres verdades cristológicas centrales en cuanto a la encarnación. Ahora, ¿qué es la unión hipostática? Eso pienso hablarlo en el segundo video porque no quiero que estos videos sean muy extensos y pues sean más fáciles de consumir. Eso nos queda para el siguiente video. Ahora, quiero detallar brevemente, porque esto también lo veremos más adelante, que la doctrina de la encarnación podríamos presentarla en una frase o en una fórmula, y es que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto quiere decir que Jesucristo no parece ni simula ser Dios. Él es Dios. Es decir, posee la misma sustancia que el Padre. Es decir, no es que toma parte de la sustancia del Padre, tampoco no es que Él está alucinando que es Dios, ni tampoco es una especie de entidad abstracta eh, o virtual, ¿no? Que dice soy Dios, como un fantasma, ¿no? Como un espectro. Por otro lado, bueno, ahí tenemos todas las citas bíblicas, si ustedes las quieren leer, sobre lo que es la divinidad del Hijo. Y por el otro lado tenemos que Jesucristo es verdaderamente hombre, esto es decir, Jesucristo no tiene un aparente cuerpo, no es que
parecía que tenía un cuerpo, sino que es completamente hombre. Las escrituras lo registran así, los evangelios registran las necesidades que Cristo experimentaba en su humanidad, pero, y esto lo veremos más adelante, confesamos nosotros junto al texto bíblico que Jesucristo fue completamente hombre, pero sin pecado. Es decir, él no cometió pecado alguno. Yo sé que hay por ahí paginitas, hay predicadores, hay maestros progresistas, liberales, que te dicen, no, Jesús era un rebelde que al igual que tú se equivocó y mira, bueno, ese tipo de jergas que suena muy relevante para los oídos que necesitan cosquillas vomitivas y los hace sentirse bien. Pero la escritura es muy clara. Jesús fue santo, es santo, no pecó, a diferencia de nosotros, que hemos experimentado el pecado. Bien, ahí les dejo los textos, no los voy a leer porque si no se hace el video de media hora. Por último, quiero citar, o más bien dicho, hacer referencia a esta obra esplendorosa contra los herejes de Irineo de León. Dice él escribiendo contra la cristología gnóstica. Más adelante veremos un poco sobre estas herejías cristológicas. Irineo enfatiza la realidad de la unión de las naturalezas humanas y divinas en la única persona de Cristo y argumenta Irineo que Cristo se hizo humano para que los seres humanos pudieran llegar a ser como Dios. Posiblemente, y aquí este es un agregado mío, posiblemente Irineo de León está, perdónenme si esto suena anacrónico, pero posiblemente está apuntando al gran intercambio, es decir, a la justicia para el pecador y la iniquidad para el Cordero Santo. Pero lo interesante es cómo Irineo de León se está oponiendo a esta realidad, a esta cristología gnóstica. Y es que hoy en día también se levantan así hombres, grupos que están enseñando una cristología falsa, una cristología carente de verdad. Grupos que yo no temo mencionar acá, como Generación Pentecostal, grupos como Pentecostales Avivados y todas estas páginas que tienen ese mote de pentecostal, que de hecho no son pentecostales clásicos, sino son solo Jesús, o dicho de otra manera, modalistas puros y plenos, sabelianos, los cuales están promoviendo una cristología alejada de las escrituras. Y ustedes dirán, pero ¿por qué dices eso de que están promoviendo una cristología alejada de las escrituras? Porque como veremos más adelante, y permítanme decirlo ahora, la cristología bíblica está ligada, vinculada, o no sé qué otra palabra usar, plenamente a la doctrina de la Trinidad. Es correcto, si tú niegas la doctrina de la Trinidad, tu cristología es una cristología débil, carente de fundamento, carente de solidez, y por lo tanto, posiblemente podrías encontrarte siguiendo un ídolo. Bien, dice Irineo de León en su obra que para que esta apoteosis de la humanidad ocurriera, Cristo tuvo que ser verdaderamente humano y verdaderamente divino. Importante. Así que, estimados, estamos en una época que se habla sobre el nacimiento de Jesús. Aprovechemos para hacer ver cuál es la realidad sobre ese evento tan emblemático y que tan tierno y tan inspirador. Tras ello hay una revelación gloriosa y es que el Hijo tomó forma de hombre, como dice en Filipenses capítulo 2.
Bien, si Dios quiere, próximamente la siguiente parte de este tema llamado el misterio de la encarnación. Esta fue la parte 1. Esperamos seguir con la segunda parte próximamente. Si el video les pareció interesante o el tema les ha parecido provechoso, pueden dejar su like o compartir o comentar, que eso ayuda a que otras personas puedan verlo.